A continuación, Latina Informativa, emisión estelar con Douglas Jerez. El siguiente es un programa informativo todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y B, que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Latina Informativa, emisión estelar, llega en nombre de... Cuando visite a Cariguaraure, Sancono Suite Hotel, símbolo de calidad, un emblema de hospedaje en la ciudad. Reservaciones por el 0255-622-9211. Sancono Suite Hotel. Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Como siempre, encantados de saludarles, agradeciendo su sintonía, su compañía a toda la audiencia que conecta con Latina Informativa. Gracias por estar allí y por seguirnos. Recuerden @Latina TV en Instagram, que vamos a estar conectados vía live. Y además también recuerden suscribirse a nuestro canal YouTube latinamedios.com. Un servidor, Douglas Jerez Dugarte, en la entrevista en Latina Informativa. Hoy vamos a hablar un tema que nos ocupa y nos preocupa. Ocupa al aparato institucional y por supuesto preocupa al resto de la población, que tiene que ver con la situación esta que está viviendo la ciudad, con el colapso del puente Yacural, allí en la intercomunal Barquisimeto-Cabudare, sector Santa Rosa. Esto ha derivado en otros puntos de debate técnico importante que viene aportando un órgano que es por ley es el órgano asesor del Estado en esta y en otras materias que tiene que ver con, en este caso, de infraestructura, vialidad y otros tópicos. Es el Colegio de Ingenieros del Estado Lara. Hoy nos acompaña su presidente, el ingeniero Julio Gutiérrez. Julio, ¿cómo estás? Grato recibirte en Latina Informativa. Gracias, Douglas, muy amable por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Latina TV y de este programa, pues, la entrevista. Muchísimas gracias, Julio. Ponemos en contexto a la colectividad. ¿Qué pasó en el puente Yacural? ¿Por qué sorpresivamente este puente entró en colapso que amerita ahora una situación de desvío de tránsito pesado? Se habilitó el otro puente que da como miedito pasar también, que está en doble sentido. Y además de eso, una vez que eso ocurrió, comienzan a darse un debate en la ciudad, en el aparato estatal, en ustedes como gremio, en los profesionales del área, sobre la condición de infraestructuras de puentes y de vialidad del Estado. Pero es en este caso en particular. Sabemos el prestigio que tiene el río Turbio tumba puentes. Ya tenemos la experiencia de Macuto, la fractura que tuvo el puente Las Damas, tenemos historia en la ciudad sobre este tema. Pero ¿qué pasó allí con este puente en Yacural? Bueno, parto de lo que tú acabas de decir en ese momento. No le pusimos cuidado a la historia. Ajá. ¿Ves? No le pusimos cuidado a la historia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, un puente es una parte importante de lo que es la infraestructura vial de un país y son los más vulnerables porque están en los lechos de, vamos a decirlo, flujos de aguas continuos o discontinuos. En este caso, el río Turbio es un flujo de agua continuo, Puente de las Damas, que lo mencionaste ahorita, es discontinuo, y entonces ellos están bajo los embates directos de la naturaleza. Y es por eso que nosotros cuando diseñamos esos puentes tenemos que valernos de estudios estadísticos, pluviométricos, de cuáles son en las centurias o en los 50 años, cuáles son aquellas estadísticas pluviométricas para ver qué altura y la robustez del mismo que debe tener el diseño del puente. Pero Fíjate, ese puente, partiendo de esa consideración, ¿estaba bien construido? Estaba bien construido, desde 1961, Okay. bajo la técnica de ese momento. Ajá. Que han avanzado las técnicas, sí. Pero ¿qué es lo que hace a un puente que pueda alargar su vida útil? El mantenimiento. El mantenimiento. Entonces podemos hacer una retrospectiva de lo que sucedió cuando nosotros en el año 2012, a través del ingeniero Antonio Menuto, que era presidente del Colegio de Ingenieros en ese entonces, antecesor mío, él hizo un llamado
Y ese llamado se hizo a través del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que en todos los estados llamó a hacer las inspecciones de la infraestructura vial. Y en el año 2013, el Colegio de Ingenieros de Venezuela hizo un sendo informe y solicitó al presidente Maduro, para ese entonces, Douglas, y televidente, que decretara la emergencia vial del país. ¿Qué se determinó con esos informes, recaudados en las regiones y que entregó el Colegio de Ingenieros de Venezuela? Que estaba comprometido para ese entonces, 2013, el 70% de los más de 90.000 kilómetros de vías pavimentadas que tenemos nosotros en el país. Las 26 troncales. 70%. Te estoy hablando del año 2003, 70%. Okay. Estaba ya comprometido. ¿Cuál fue el destino de ese informe? Ese informe llegó, el presidente Maduro acató el llamado a la emergencia de la infraestructura vial, lo hizo, pero solamente por 90 días y los renovó 90 días más. Y allí mínimo, Douglas, había que trabajar 5 años de manera ininterrumpida con presupuesto del gobierno nacional, que es el que puede acometer estas obras de envergadura, y se solicitaba que estuvieran esas investigaciones, esas inspecciones y todos esos trabajos dirigiéndose con ingenieros especialistas en la materia. Okay. ¿Ves? Los tenemos. Sí, sí. Ajá. Sí. Bueno, estás frente a uno. Ajá. Ingeniería vial, mención pavimento, es mi especialidad. Ok. Pero ya va, Julio. Para poner en contexto a la audiencia, Ajá. cuando hablamos de mantenimiento preventivo, ¿qué tipo de mantenimiento se hace en un puente de este tipo? O sea, de estas características. ¿Qué es lo que se hace para evitar que le pasara esto, por ejemplo, al puente de Yacural? Ok, en todos los puentes. Cuando uno diseña, y para ese entonces, ese informe también arrojó que el 85%, fíjate, estamos hablando del 2013, el 85% de los más de 2.600 puentes que conforman la infraestructura vial del país necesitaban un mantenimiento urgente. Ok. De esos 2.600, el 85%, de ese 85%, el 35% ya había cumplido la mitad de su vida útil. Cuando uno diseña un puente, el puente se diseña para una vida útil de 50, 60 años, pero con mantenimiento se puede alargar. Él, al tener el diseño, desde el inicio hasta cumplir la mitad de la vida útil, hay que hacerle una inspección anual, en épocas de verano. ¿Qué corresponde a esa inspección? Ver cómo están las bases, las columnas, las vigas de carga, el tablero, todos los elementos estructurales que conforman el puente, los estribos, que son las uniones entre la entrada y la salida de la vía, de la carretera que se tiene. Esos son la base final de lo que es el puente para establecer el alineamiento perfecto y del tránsito vehicular. Todo eso hay que hacérselo en esa cantidad de años. ¿Y qué es lo que debe hacerse? Debe cumplirse que 300 metros, Douglas, aguas arriba y 300 metros aguas abajo, se debe mantener el alineamiento del puente, el alineamiento del meandro del río, que es la línea del río, el flujo de agua, que no golpee las columnas. Es decir, ese alineamiento tiene que estar perpendicular al puente. El agua viene aquí y el puente va así, un ángulo de 90 grados. ¿Para qué? Para que el agua fluya sin ningún problema, paralelo a las columnas y no las golpee. Esos 300 metros, si tú no lo garantizas, y si hay una extracción no controlada de material no metálico, que es granzón, entonces el agua viene y le vas cambiando el cauce, y si se te va para un lado, entonces empieza a golpear en 45 o en 30, 35 grados a las columnas y las va a socavar. Y eso fue lo que sucedió en Yacural. En Yacural. Sí, señor. ¿Se extrajo material? ¿Había No, extracción? ahí no hubo extracción de material. Ahí lo que hubo fue cambio por cuando hablas la maleza. Cuando hablas de intervenir la correntía del agua hacia la columna, estamos hablando de un proceso sencillo. Claro. Es una y cosa en épocas de verano. Es meter una máquina y listo. No es una cosa muy costosa. Lo que estaban haciendo ahorita, el reperfilamiento ese que estaban haciendo, eso se hace. Y en épocas de verano, que normalmente el flujo de agua baja un poco y tú puedes controlar ese flujo de agua. ¿Qué requiere? Una máquina, un personal que... Ahí estaba, un personal técnico, sí, topógrafo, para que vea el alineamiento, vea que cumpla con todos los ángulos que se están estableciendo, y
la poda de la maleza. Ok. ¿Ves? Ajá. Entonces, al tú mantener eso, por eso ese puente de 1900 tenía 65 años, y en el año 99, dicho por los moradores, no me consta, pero dicho por los moradores, ese caudal de agua pasó por encima del puente y no lo tumbó. No lo tumbó, así es, está muy Entonces, bien construido. Exactamente, y Claro. para la época. Que ¿por qué no se recupera ahorita? Bueno, ya hay nuevas tecnologías, ya hay, tenemos ya ese puente colapsado y no es requerido que se repare, hay que construir uno nuevo. Ahí se va a hacer uno nuevo. Sí. Se está utilizando el otro. Ajá. Ajá, entonces ya está en canal con contraflujo. ¿Eso es seguro? Sí, sí, sí. Ahí lo que hay es que preservar el tráfico pesado. ¿Por qué? Por el misma falta de mantenimiento, porque no se le hace mantenimiento ya desde el 2012 a ninguno de los dos. Creo que antes, porque si el ingeniero Menuto en el 2012 ya veía que estaba deteriorándose, sobre todo ese puente contaba con una losa de estabilización para controlar el flujo de agua y que pasara sin ningún problema. Eso lo socavó, lo sacó de raíz en una gran parte, y en el puente nuevo pues estaba igualmente. Y en la inspección, en la auscultación que hicimos el ingeniero José Montañoni, que es el presidente de la Comisión de Infraestructura del Colegio de Ingenieros, y mi persona, nosotros logramos ver, sobre todo en las juntas de dilatación, que son otra parte constructiva del puente muy importante, donde estaban ya falta de mantenimiento y estaba ya abierto, y por ahí estaba percolando, o penetrando el agua en épocas de lluvia, y eso llega directamente tanto a las vigas del carga que soportan el tablero de circulación del puente, como las fundaciones. Entonces estaba oxidando, corroyendo el acero de refuerzo. Y esa característica, el tablero de rodamiento que se separa de uno del otro, ¿eso no es un riesgo? ¿Eso no es un indicador de fractura del puente? Claro, claro. No, del puente no. Porque cuando se tiene Ponlo en esa contexto, columna... porque en redes sociales circula mucha información Ajá. que señala que el que se está utilizando tiene una fractura en la capa de rodamiento, que es como que se separara, como una especie de cicatriz o de herida. Que siempre la va a tener. ¿Por qué? Porque esa es una junta de construcción. Esa es la unión Ajá. en el medio de la columna de una viga de carga de un tramo con respecto a la otra. Entonces, no es que se fractura la viga. No es que se fractura. Ese es un elemento importante del puente, que es la junta de dilatación. ¿Y por qué decimos dilatación? Porque también los puentes hay que cuidarlo de las temperaturas. Es decir, en las mañanas, como eso es un acero, esos son ángulos de acero, y en el medio tiene un material de neopreno que sirve como colcha y como impermeable para que el agua no pase. Y arriba entonces viene la carpeta de rodamiento que hace impermeable al mismo. Con el transitar de los vehículos el puente se mueve. Cuando sale de una losa para la otra, justo en el medio de la columna, él se mueve y ahí está la junta de dilatación. No va a fracturar, sino cuando se vence el material. Por eso es que esos puentes, cuando pasan de la mitad de la vida útil, esos mantenimientos ya tienen que hacerse 2 veces, esa inspección hay que hacerse 2 veces al año para poder determinar. Si tú ves entonces ya el agrietamiento, tú dices, vamos a curarlo para que no percole el agua, lo curamos, pero ya anotamos. ¿Qué anotamos? Anotamos que necesita cambio urgente las juntas de dilatación del mismo, porque al fallar una, van a fallar todas porque son de la misma edad. Cuando refieres vida útil, ¿te refieres a que cuando un puente cumple su vida útil hay que cambiarlo por completo? No. Cuando yo digo Pues vida útil es porque se acabó. Claro, no. Cuando me refiero a la vida útil es porque tú ahí le puedes hacer un overhaul y le aumenta la vida útil. Okay. Claro, tú puedes tener una estructura para 60 años. O sea, no quiere decir que cumplió 60 años y ya el puente se cayó o ya no sirve. Ajá, No. hay que trancarlo. O hay que cerrarlo, no. Se calcula para esa edad, pero si tú, a los mismos parámetros establecidos, que después de la mitad de la vida útil, tú vas aumentando la inspección para ver mejor y poder hacerle los trabajos de mantenimiento, puedes alargar la vida útil del puente. Okay. En este tramo de la infraestructura o de cualquier otro tipo de infraestructura. El mejor ejemplo está en Caudares, y lo tenemos también aquí. Hay puentes de más de 100 años que se mantienen con lo que es un mantenimiento preventivo. Vamos a hacer una pausa y al regreso, ¿qué órgano se encarga de eso? Porque ustedes también tienen opinión como gremio, como instancia técnica, de qué debería funcionar en el aparato del Estado para que esas cosas pasen, para que se aplique el mantenimiento preventivo, el correctivo, para que exista una fiscalización.
todos nosotros desde el punto de vista ciudadano creemos que eso funciona, que hay órganos que van a determinadas jornadas, determinados días, inspeccionan, verifican, llevan una estadística del comportamiento de la estructura y se supone que eso va a espacios de decisiones para invertir, captar los recursos y desarrollar mantenimiento. ¿Eso funciona en Venezuela? ¿En qué nivel está y a quién le compete? Pues, por favor, al regreso en Latina Informativa, hoy conversamos con el presidente del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Julio Gutiérrez, del Estado Lara. Ya venimos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión estelar con Douglas Jerez. Estás viendo Latina Informativa, emisión estelar con Douglas Jerez. Seguimos con más de Latina Informativa, conversando con el presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Lara, Julio Gutiérrez, ingeniero especialista en el área, además. Te dejaba la interrogante, ¿quién se encarga de esto? O sea, ¿hay una institución en Venezuela que se encarga de este tipo de reparaciones, de mantenimiento? Sobre todo el tema del mantenimiento, que es una asignatura pendiente en Venezuela en muchas áreas. Pero esta en particular compromete el desarrollo de un país. En Venezuela, toda su manufactura anda sobre ruedas. Venezuela no tiene sistema de trenes habilitados, no tiene sistemas portuarios, aeronáuticos, de agua que tenga fluidez, todo. Aquí todo se transporta por camiones de distintos puntos al otro y un puente colapsado implicaría muchas cosas, como las están viendo muchos de los gandoleros que tienen que desviarse con esta situación. ¿Qué pasa? ¿Quién es el organismo que se encarga de esto? Ahorita el Ministerio de Transporte, creo que es MTC, no sé, Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Obras Públicas, como le han cambiado tanto el nombre. Originalmente era el MOP, Ministerio de Obras Públicas. Ajá. Originalmente, década del 50, Pérez Jiménez, década del 60, 70, hasta mediados de la década de los 90, cuando se dio un paso agigantado hacia la descentralización del mantenimiento de todos los servicios públicos y también de la infraestructura vial del país. Es donde se crean entonces todo ese mantenimiento que tenía el nivel central, descentralizar, o sea, tú generas trabajos, responsabilidades y tú monitoreas, como buen gerente monitorea. Entonces todas esas responsabilidades se le dieron a las gobernaciones. Ahí donde se crearon los diferentes institutos de vialidad. Que aquí en Lara es Invilara. Aquí en Lara es Invilara, Inviti en el estado Yaracuy, SAVIE, el Servicio Autónomo de Vialidad en el estado Zulia. Entonces, todos ellos tenían en su perímetro, ¿verdad?, en el estado, el mantenimiento de las troncales y de las vías locales y las de penetración agrícola. Todo. Okay. ¿A través de qué? A través de los peajes y también a través de los planes viales que existían. Controlaban los peajes también. Exactamente. Sí. Y del peaje tenías unos ingresos propios que te permitían mantener, por lo menos vigilado, el mantenimiento de toda esa vía donde transitaban las personas. Recuérdate que aquí la ribereña tenía policías yendo, viniendo, y la circunvalación norte igual. Okay. Entonces, todo eso se manejó hasta el año 2009, específicamente el 15 de junio. Hubo una resolución ministerial del otrora MODVI, Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, donde decretaron a través de la Gaceta, creo que 39.200, decretaron la reversión inmediata de la autonomía que tenía en mantenimiento las gobernaciones al nivel central nuevamente. Craso error, Douglas, porque desde allí vino entonces el llamado, eso fue en el 2010, 2011, en el 2012 ya se veían 2 años que no se le hacía mantenimiento a toda la infraestructura vial. Cuando hablamos de infraestructura vial, ya dijimos vías de penetración agrícola, vías pavimentadas, pero también puentes, viaductos, rampas de acceso, los distribuidores, todo eso tenía que hacerse el mantenimiento en parte de las gobernaciones. Echamos ese paso para atrás, volvió al nivel central, no se le dio el mantenimiento requerido y es por eso, y fíjate, ahí te estoy dando una muestra. Sí, aquí tienes una estadística. Una estadística. Por ejemplo, en el reciente colapso del puente Guanape 2 en el estado Vargas, hace recordar que al menos en los últimos 10 años, varias estructuras viales de este tipo han sufrido igual destino. Un evidente deterioro y falta de mantenimiento por parte del organismo del Estado. En el 2010,
el Colegio de Ingenieros de Venezuela advirtió que más del 70%, ya lo habías mencionado, y viaductos del país estaban en riesgo, y hay toda una historiografía: viaducto Caracas-La Guaira, puente El Dieguito en el estado Falcón, desde el 2005, se derrumbó en el 2010, no se le hacía mantenimiento desde el 2005, era provisional. El viaducto de la autopista Táriba-San Cristóbal presentó un colapso parcial en el 2012, puente Campo Ajuro, el sector en Carúpano, en el estado Sucre, colapso en el 2012, puente de Cúpira, también en el agosto del 2012, Boca de Uchire en el 2013, puente Llama en el 2015, puente Boconó en el 2015, puente Mallorquín en Barcelona en el 2015, puente Juanico en el 2016, puente El Sombrero en el 2016 en Guárico, puente La García y San Rafael colapsó, esto en el estado Táchira en el 2016, puente Los Guayos en el 2016, puente Prados del Sur en el 2017. De acuerdo a esta cronología, desde el 2015 comenzó una especie de epidemia de situaciones viales con los puentes. Y en el 2010 en el 2009 fue ese decreto. Entonces en el 2010, primer año, dejó de hacerse mantenimiento. Al quitárseles las competencias a las gobernaciones, en consecuencia, que se cae acá en Barquisimeto, se cae sin tener las competencias de la gobernación del Estado. Sin tener la competencia directa de la gobernación, legalmente establecido, en resolución y en decreto. Así lo dice la Gaceta Oficial. Eso es una responsabilidad nacional lo que allí correcto. pasó. Absolutamente nacional. Ahora, dentro de esa competencia, de esas posibilidades, ¿cuál sería la solución? ¿Devolver de nuevo la competencia o asignar recursos extraordinarios? ¿Cuál es la solución que ustedes ven? Ambas, devolver las competencias y volver entonces, porque es que también, recuérdate que ahí se manejaban, con los planes viales, se manejaban el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, FIDE, la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, o sea, eran políticas públicas, si se quiere, de manera efectivas, eficientes, en cuanto a la consecución de los recursos a través, ojo, de proyectos, de sendos, pues tenés que manejar proyectos y entonces el nivel central con las regalías petroleras, nosotros dependemos pues del petróleo, en las regalías petroleras producíamos 3 millones de barriles de petróleo y con esas regalías que si estaba en $60 para hacer un plan operativo anual, entonces ahí estaba, se vendía en 80, tenías esos $20 de regalía y se repartían según el Estado cómo había aportado a la nación en porcentaje. Entonces la gente decía, pero bueno, ¿por qué tanto para Zulia? ¿Por qué tanto para los estados orientales? Bueno, son estados que tienen petróleo y el aporte de ellos, pues lógicamente era mucho mayor. Okay. Pero no se dejaba ningún estado sin su aporte. ¿Ves? Ok. ¿Eso debería, a juicio de ustedes, volver? Claro, ahí se decretó el FONDEN, el Fondo de Compensación Interterritorial, pero a discrecionalidad. Ya. Ahora, vimos muy acertado desde el punto de vista técnico que el Colegio de Ingenieros advirtió inmediatamente lo inconveniente del tránsito pesado por la avenida Nectario María, la avenida ribereña, la conexión con el distribuidor, por ejemplo, Girajaras y otros. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede transitar por la ribereña? Primeramente, a nivel de tránsito pesado. A nivel de tránsito pesado, primeramente por los radios de giro, esos vehículos semirremolque. ¿Qué es radio de giro? Radio de giro, disculpa. Sí, radio de giro es la distancia que debe tener un vehículo o un eje de la vía que permita que un vehículo de cierta magnitud gire sin ningún problema. Okay. O sea, no se vaya a encaramar encima de una acera o de un elemento de una obra de arte de la calzada de la vía. Okay. Entonces, se para en el centro de la calzada y de ahí tú mides una distancia, ese es el radio, él va a girar y tú tienes que decirle, por ejemplo, esas semirremolques, la gandola, deben tener mínimo un radio de giro, deben tener una distancia mínima de 18 metros para cruzar. Entonces, imagínate 18 metros donde estén bajando por el distribuidor Girajara, por la 38, por la Cuesta Lara, o subiendo allá en el Garabatal, porque esas son pendientes máximas. Si hay alguna cola y a mitad lo que hemos subido el Garabatal, se para una gandola con 26 toneladas, que es la que establece 22, que es lo otro que también hablamos, que todo es por vía terrestre a través de gandolas, pero no tenemos control de carga. Okay. Entonces, una gandola
que para nosotros, los especialistas en la materia, calcular una estructura de pavimento, la tenemos ya tabulada. Ejemplo, 2S3 es una gandola que tiene 2 ejes en el chuto y 3 ejes en el semirremolque. Ella no puede pasar de 20 a 21 toneladas. Esa tonelada la utilizo yo para el cálculo de la estructura de pavimento. ¿Qué tanto es la profundidad de la estructura de pavimento? Okay. Si va por encima, el mejor material que puedas tener de construcción no va a resistir eso. Y eso se controla en los peajes. Nosotros no tenemos ese control de carga. Y hay gandolas que van hasta con 26. Entonces, eso merma. Entonces, tú te imaginas una gandola de esas, Douglas. Superan altura y superan peso. Todo. Primero, para que esté en el garabatal, en una cola, porque acuérdate que ese es un distribuidor. Ajá. Ahí tienes, para empezar, el radio de giro no es ajustado. Ese radio de giro para incorporarse entonces a la avenida Aeropuerto y poder salir. Y lo otro, si hay una cola, ¿qué gandola que esté allí va a arrancar con ese peso? Ahí revienta cardán, revienta todo, eso es un peligro. Lo otro, los distribuidores, tanto Valle Hondo como el Bellas Artes, que están ahí diseñados con la técnica de muro de tierra armada, no están diseñados para soportar cargas pesadas. Por eso es que También, no se recomienda. Es correcto. Indistinto, tengamos o no tengamos puente fracturado, no debe circular tránsito pesado. No debe circular tránsito. Eso con lo comprometido que tiene el Puente de las Damas, el estribo suroeste. ¿Qué pasa allí? Y eso lo alertamos nosotros en el año 2022. El Puente de las Damas recibe el agua de manera discontinua del Río Claro. Cuando llueve en Río Claro es que baja el flujo de agua. Y allí el estribo suroeste, o sea, el que recibe directamente los embates del agua, ya el soporte que tenía de un muro de gaviones tipo torrentera, su protección, ya salió por falta de mantenimiento. Porque ¿qué es lo que vemos nosotros con el mantenimiento? Y tú ahora lo decías, el profesional de la ingeniería va en épocas de verano a hacer la observancia, el muro de gaviones se reventó la malla, están saliendo las piedras, el embate de agua viene y toma nota, y eso va a un plan operativo anual. ¿Para qué? Para solicitar recursos. Entonces, si estamos en el año 2026, esos recursos se van a introducir en el plan operativo anual en noviembre, que siempre se hace, octubre, noviembre, finales de año, para el ejercicio fiscal siguiente, y van a decir, entonces necesitamos tanta cantidad de dinero para el puente tal o los puentes del Estado Lara. ¿Ves? Entonces, de ahí donde se consiguen los recursos y ya tú vas adelante. Ya ese mantenimiento que tú le vas a hacer, él te va a soportar y no va a colapsar. ¿El caso del Puente de las Damas es reparable? Sí, claro que sí, es reparable. Es más, le dijimos ahorita que aprovecharan con los recursos que se van a disponer por la emergencia vial y ahorita de la caída del puente de la troncal número 4. Fíjate que nosotros tenemos 26 troncales, esa es la número 4. Área metropolitana Barquisimeto Caudares, pero es que es la que comunica el estado Lara con los llanos occidentales, Portugués y Barinas. Claro. ¿Ves? Y la troncal número 1, Guardagallo, allá arriba, también tiene seriamente comprometido. Uno de las columnas, sobre todo donde están los pilotes, el cabezal de los pilotes que sirven como zapata, como fundación de esa estructura del puente. El puente Guardagallo también. El puente Guardagallo, sí. Esos dos están severamente comprometidos. Y se le hizo al ciudadano gobernador y al ingeniero Nelson Tocate, secretario de Gobierno, al arquitecto Félix Ducharme, secretario de Obras Públicas, al coronel León, presidente de Invilara, que concordamos allí que nos vimos en la inspección del día miércoles, el día siguiente de la caída del puente, que debía hacerse esas intervenciones, ya se iban a solicitar esos recursos del mantenimiento urgente, porque eran ambas vías que se iban a utilizar como vía alterna para el despegue de la carga pesada. Entonces necesitaban urgentemente ese mantenimiento porque tenían ¿Se está haciendo? No, ahorita no, pero me imagino porque no les ha llegado los recursos, pero deberían pero ir por ahí adelantando. Se está metiendo más carga incluso. Por la troncal número 1 sí, por lo menos ya vimos que hicieron las inspecciones, o sea, de lo que nosotros habíamos alertado. Ya. Tarde, pero bueno, por lo menos ahorita. En esta coyuntura y en esta circunstancia pasan muchas cosas en términos de interpretación de lo que debe hacerse y lo que no se hizo. Sin embargo, ya tenemos la consecuencia de que se cayó este puente con las implicaciones que esto tiene, sobre todo para el tránsito pesado, que es el que está pasando, tiene que meterse por
la carretera vieja Yaritagua, o sea, es un tema complicado, ¿no? Pero además de eso, la relación directa de la capacidad que tiene el Estado para responder a esto tiene mucho que ver con el músculo financiero. Uno de los grandes argumentos que hemos tenido en el país es que muchas de las cosas no han llegado o no se hacen porque no se cuenta con recursos. Estamos hablando de obras de recuperación, de obras de mantenimiento, de obras incluso de construcción muy costosas. Compromete seriamente entonces la realidad del país, porque si no tenemos los recursos para atender indigentes temas, salud y otros elementos prioritarios para la sociedad, para la colectividad, ¿qué va a pasar? Entonces, de acuerdo a la estimación técnica de ustedes, ¿qué otro plan existe? No hay una alternativa, no hay un plan B. Entonces, si el puente no tiene mantenimiento, lastimosamente no hay un plan B. Entonces, ¿qué hacer? Porque estamos hablando de inmediatez. Muchas de estas cosas pueden terminar colapsando mucho más la capacidad, el intento de desarrollo del país, precisamente porque no tenemos o se tiene la justificación que no se cuentan con los recursos. Hay por allí la posibilidad de desbloquear recursos del Fondo Monetario Internacional, incluso hay recursos en el Banco Interamericano de Desarrollo, hay un pote que controla la administración norteamericana por la venta del petróleo. Nos gustaría saber qué opinión técnica tienen ustedes sobre los recursos necesarios para que estas cosas se hagan a tiempo. Al regreso en Latina Informativa, ya venimos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión estelar con Douglas Jerez. Estás viendo Latina Informativa, emisión estelar con Douglas Jerez. Seguimos conversando con el ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Lara. Te deja lo interrogante, esto es un tema complicado y además suficientemente probado porque se está viviendo ya. El puente Yacurale ahí en Santa Rosa coloca en el debate público de qué hacer. Y el qué hacer va acompañado con capacidad de respuesta financiera para atender todos estos requerimientos. El gobernador del Estado Lara, Luis Reyes Reyes, informó que la construcción de este nuevo puente, 7 u 8 meses, ¿no? Inferimos que es que tiene ya los recursos para que eso se cumpla. Pero estamos hablando de una trama vial nacional que está seriamente comprometida con un diagnóstico entregado por ustedes, cerca del 70% de puentes que pueden dejar en una situación calamitosa la transitabilidad en el país. Esto requiere fuerza financiera. ¿Qué consideración tienen ustedes? Bueno, ¿no? Mejorar las políticas públicas del Estado, o sea, políticas públicas erradas, materia energética, porque si producíamos 3 millones de barriles de petróleo y ahora estamos produciendo 250.000, bueno, ya estamos llegando casi al millón, creo. Pero ¿era por qué? O sea, falta de mantenimiento de PDVSA para producir. Nosotros somos monoproductores monodependientes, o sea, vivimos de la renta petrolera. Entonces, eso era lo que primeramente había que cuidar, porque de ahí es donde vienen los recursos para atender entonces toda lo que es la parte de las políticas públicas en materia de servicios públicos y aquí en la parte de vialidad. También tuvimos unas políticas erradas en materia económica que nos llevó a un proceso inflacionario, hiperinflacionario y nuevamente inflacionario. O sea, nuestra moneda, nosotros para hacer un presupuesto ahorita tenemos que anclarlo a una moneda fuerte. Y lastimosamente tenemos que anclarlo al dólar, que es la moneda internacional fuerte. Entonces, en base a eso y a esa mejora y a esa apertura de que hay que solicitar crédito, tenemos el Fondo Monetario Internacional, tenemos las inversiones extranjeras que pueden acá trabajar y que se tiene cómo cancelar. Ahora, hay que mejorar y hay que aperturar eso para poder nosotros salir de este atolladero en que estamos. ¿Y qué es lo que quiere la colectividad, Douglas? O sea, tú hablabas de los gandoleros, de las personas que viven en caudales, que necesitan ir a su trabajo al momento. Necesita que todos los involucrados aquí, de una u otra manera, y nosotros como gremio, como cuerpo gremial colegiado y como asesores del Estado venezolano, y que nacimos, porque nosotros nacimos bajo decreto presidencial para el Estado. Y fue en el año 1921, que se creó la primera ley del ejercicio de la ingeniería, arquitectura y agrimensura en ese entonces. Pero nuestro cordón umbilical está con el Estado.
¿Ves? Por eso es que nosotros somos un órgano de carácter público, con cualidad jurídica y con derecho propio. Pero nosotros estamos allí manejando y con todos los niveles de Estado, local, regional y nacional, de manera efectiva coadyuvar. ¿Para qué? Eso es lo que nos está exigiendo la colectividad. ¿Y eso está ocurriendo, por ejemplo, en este caso? No, desgraciadamente no. Nosotros hemos hecho nuestras convocatorias a ruedas de prensa o a mesas de trabajo, pero no, hay algunos gobernantes que no han manejado esa parte del apoyo que tienen con el gremio de ingenieros en todo el país para apoyarse, valga la redundancia, en este tipo de situaciones. Te comentaba que no hay plan B, porque si puente no existe. Y fíjate que las acciones inmediatas, que las conversamos allí, esas se propusieron y también se tenía en cuenta de que se iban a ir arreglando paulatinamente a medida que va pasando el tiempo. La carretera vieja Yaritagua no tenía las condiciones para ese tránsito, se está arreglando, pero había que hacerlo. ¿Cómo paralizas entonces el flujo vehicular? ¿Ustedes como órgano asesor tienen información qué puente se va a construir allí? No lo tenemos. ¿No? Presumimos por lo que conocemos. Tiene que ser un puente con la nueva técnica de pilote, que conserve los 3 canales, que tenga un ancho aproximadamente de 12.5 metros, porque lo establece el alineamiento, tiene que ser de la misma altura del puente nuevo. Entonces eso va a traer una conformación nuevamente en los estribos, tanto de entrada y de salida del flujo vehicular, para hacerlo, porque al quedar un poco más alto, entonces en Yacural, ya la carretera hay que subirla para poderle dar la pendiente, y ahí tiene que hacer una ingeniería vial allí en esa área. ¿Debe coincidir estéticamente con el otro puente? Sí, debe parecerse, ¿no? No, estética, ¿no? Y cumplir con toda lo que es las normas Covenin, que es la que te ve, y de la ASTO, que es la que establece las normas que nosotros tenemos para todo lo que es la vialidad, el diseño de estructuras de pavimento, de puentes, o sea, y el sistema ahorita tiene que ser de pilotaje, y más aún allí en ese sitio que ya conocemos, que es un sitio que tiene en una profundidad de 1 metro, los primeros 35 centímetros son de limo, de arcilla, y luego de 35 centímetros hacia abajo ya tú consigues un manto de granzón. Tienen que controlarse todos los que son la extracción, que no es que no se deba hacer, porque eso se debe realizar, pero en épocas de verano y controlada. Yo venía bajando ahorita por la ribereña, en pleno palo de agua, y están 2 jumbos y están como 8 bachacos ahí, esos camiones de Toronto, doble rueda por decirte, de 25 metros cúbicos, están allí, ¿y quién controla? 2 jumbos, o sea, uno de todos lados, cuando el control tiene que ser aguas arriba, aguas abajo, que tú tienes que, o sea, hay unas técnicas para la extracción de granzón. Eso también está como que muy dibujo libre, ¿no? Demasiado abierto, demasiado dibujo libre. Ya dentro de la realidad para el país, cosas como esta y otras que tienen que ver con el tema de la posibilidad de invertir recursos, de recuperar, está la otra también, que es la disposición de entenderse, la disposición. Entiendo que lo que viene pasando en el país procura eso, ¿no? Ya hay diálogo internacional a todo tipo, ya hay diálogo incluso empresarial de todo tipo, se están firmando convenios de todo tipo. ¿Ustedes están en la disposición de incorporarse a ese proceso? Claro. Como órgano asesor del Estado? Sí. ¿Son convocados o de alguna manera sentados en la búsqueda de propuestas técnicas? Completamente abierto y también con un norte fijo, Douglas, y es defender, si lo podemos decir, el federalismo. O sea, no solamente tiene que venir el proyecto de Caracas, que los proyectistas vengan de Caracas, pero que estén aquí, que pateen el barro con los de acá y que conozcan la zona. O sea, porque ya tenemos como te digo, ya antecedentes muy incómodos por demás, donde personas en 4 paredes desde Caracas dicen, no, aquí está el proyecto. No, recuérdense que ahí está la traza de la falla Boconó, a 2 kilómetros, 3 kilómetros. O sea, el estudio de suelo, los habitantes también proporcionan parte estadística
los habitantes de los moradores de la también proporcionan de una manera mínima, pero también es viable aporte para los proyectistas. O sea, tienen que estar acá. Y lo otro, ingenieros especialistas, colegiados si es posible, porque si no, un ingeniero que esté proyectando un puente de esta envergadura y no esté colegiado está ejerciendo ilegalmente la profesión. Entonces nosotros vamos a estar muy claros en ese aspecto. No podemos desaprovechar tu presencia y tu participación hoy para brevemente hablar sobre la situación de la Avenida Uruguay, que de nuevo vuelve a estar en la palestra. El propio gobernador del estado, Henry Falcón, lo colocó en la palestra pública luego del colapso del puente Yacural. Ciertamente, usted que es experto en la materia, ¿esa avenida tiene recuperación? Sí, la tiene. ¿Sí? Y se hizo. Y quiero, ya que lo nombra, quiero aquí decir, fue entre todos los que, estando nosotros allí desde el 2014 para acá, el que nos llamó para que el Colegio de Ingenieros certificara, porque el Colegio de Ingenieros no hace DULA, y yo siempre lo digo en los programas, no hace proyectos, pero sí certifica a los proyectistas. Y certificó a varios proyectistas. Es más, aquí está. Este es un estudio que se entregó en el año 2016. Ok. Donde establecen dos propuestas para la Avenida Uruguay. Y aquí estaba el coordinador, ingeniero Luis Andrade, especialista en geotecnia, que es la técnica del suelo, profesor de pre y posgrado de la Universidad Lisandro Alvarado. Se hizo acompañar del ingeniero Wilmer Barreto, PhD en hidrología, y ahí hicieron todas las propuestas. Este es un estudio de diseño y proyecto de rehabilitación de la Avenida Uruguay, informe técnico ejecutivo, que así como lo entregó a la gobernación, lo entregó al Colegio de Ingenieros. Y allí estaba. Y esto se elevó en el año 2016 a el plan operativo anual para ejecutarlo en el año 2017. Se comenzó en el primer trimestre del 2017 con el llamado a concurso, con 30 millones, creo que eran bolívares soberanos. Eran 60 millones, 30 millones en una primera etapa. Se estuvo trabajando y aquí está el diseño de todo. Fíjate cómo iba a quedar. Así iba a quedar. O sea, el diseño establecido, un muro de contención. Tú ves ahí 0 viviendas. Y eso estuvo establecido hasta en ese momento. Claro, en el año 2017, en octubre o julio, no recuerdo el mes, hubo cambio de gobierno regional. Y esto pasó al olvido. O sea, no se le dio continuidad al proyecto que estaba para la reparación de la Avenida Uruguay. Quizás tengan ustedes un diagnóstico inmediato de las condiciones que está. En esas condiciones en que está... Ya esto no sirve. Ya eso no tiene factibilidad. No, porque esto fue para la patología que presentó en ese momento. Ahorita la patología es más grave y hay que hacerle entonces otros estudios más exhaustivos. Ya no sería posible. Ya no sería aplicar. Habría que aplicar un Habría diagnóstico. que aplicar de repente la misma técnica, sí, pero no con la cantidad y el costo para ese entonces. ¿Ves? ¿Qué fracturó esa obra? Esa obra la fracturó. Esa obra, para empezar, y ahí es donde yo te dije que nosotros ya estamos picados de culebra. Esa obra tenía un proyecto en el año 2002 de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito acá. Se metió el proyecto del Gobierno Nacional, que fue el que bajó los recursos, para la contratación a través de Fontur. Y tenía un proyecto. Fue cambiado el proyecto. ¿Cuál fue el grave error? Porque esto estaba tipo viaducto. ¿Por qué? Porque se tenía lo que eran las nacientes, aunque no fue la de complicación en este caso revelado por estos estudios, sino que ahí se tenía todo el drenaje de la microcuenca de la Avenida Vargas y de la carrera 15, 16 y 17, hasta la calle 22. Entonces allí pasa una tubería de 36 pulgadas de concreto, que es la que recoge todas las aguas de lluvia y la lleva al río Turbio. Entonces se hizo el diseño de la construcción del muro de tierra armada sobre esa tubería de concreto, y a 5 kilómetros de una de las trazas de la falla de Boconó hubo movimiento, fracturó la tubería en épocas de lluvia cargaba y iba entonces, servía como un hidrojet lavando todo el material fino, y a la vez entonces al crear esos espacios vacíos de haber lavado el material fino, por su propio peso venía cayendo. Por eso es que tú no ves que la Uruguay cae de lado, sino que viene hacia abajo, asentándose. ¿Ves? Entonces eso fue lo que... O sea, hicieron el proyecto en Caracas, no vieron todas estas variables muy fundamentales y primordiales para hacer ese proyecto, y quedamos nosotros con eso. ¿La Uruguay se sigue hundiendo?
se va a seguir hundiendo. Es que mientras baje agua, después de eso nosotros hicimos 2 inspecciones, una con líneas gruesas y la otra le dijimos, tienen que hacer un proyecto y contactar a profesionales especialistas en la materia. Nosotros lo certificamos y la gobernación lo contrató. Le pagaron sus proyectos como debe ser y se hicieron y se estuvo trabajando en eso. Ahorita habían unas acciones inmediatas y la primera era que en la grieta que se tenía, visto el desplazamiento que había tenido, en la grieta que se tenía se establecía primero el flujo, quitar el flujo. La alcaldía lo quitó en ese momento. Lo otro era la carpeta de rodamiento de mezcla asfáltica en caliente, cambiarla. No para que transitaran los vehículos, sino para que sirviera de impermeabilizante y no dejara que el agua también de la escorrentía superficial entrara. Entonces, tienes agua por abajo en época de lluvia y tienes agua por arriba y eso es lo que ha aumentado el deterioro de la avenida Uruguay. ¿Los alrededores de la Uruguay siguen siendo habitables? Volvieron, se habían sacado a las personas y se les había dicho en el último, no informe, sino la conclusión que arrojó la microzonificación sísmica es que toda la meseta de Barquisimeto en la parte sur es factible a desplazamiento por infiltración de agua, bien sea aguas negras o aguas servidas o aguas blancas. Y eso ha pasado. Ahí tenemos la calle Poapoa, eso no mide estrato social. Entonces eso ha aumentado aparte de los movimientos sísmicos que nosotros normalmente tenemos. Es urgente que las instancias del Estado se sienten con el Colegio de Ingenieros, ¿no? Es urgente. Sí. Sí. Te lo agradezco mucho. A ti, Douglas, por la invitación. Gracias, Julio. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Hasta acá esta interesante y reveladora entrevista con el ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Lara. Hasta acá, Latina Informativa. Latina Informativa, emisión estelar, llegó en nombre de... Cuando visite a Cariguaraure, Sancono Suite Hotel, símbolo de calidad, un emblema de hospedaje en la ciudad. Reservaciones por el 0255-622-9211. Sancono Suite Hotel.